Hoy hablaremos sobre una mujer desdichada, repudiada por su marido, que fue un hombre que no dudó en romper con su religión con tal de conseguir cumplir con sus propósitos de divorciarse y casarse con su amante de 11 dedos en las manos. Hoy hablaremos, damas y caballeros, sobre la historia de Catalina de Aragón y el rey de Inglaterra, Enrique VIII, y el nacimiento de la Iglesia anglicana. También hablaremos sobre Calvino y el inicio del calvinismo. Veréis. Para el año 1534, el rey de Inglaterra proclama el Acta de Supremacía, The Act of Supremacy, por la cual el jefe supremo de la Iglesia dejaba de ser el Papa para ser el rey. Aquí lo tenemos, un cuadro que le pintaron al señor Enrique VIII. ¿Hubo aquí algún problema teológico de quejas sobre la Iglesia Católica o algo así, como pasó con Lutero? Más bien no. Simplemente el rey se separó de la iglesia, del papa, y empezó la iglesia de Inglaterra o la iglesia anglicana. Aquí el problema, entre comillas, fue que la reina de Inglaterra, la española Catalina de Aragón, aquí los tenemos en este árbol genealógico, hija de los reyes católicos, aquí están, Fernando e Isabel, una mujer que había sido reina de ese lugar de Inglaterra desde hacía 24 años y que había dirigido el gobierno durante una época de crisis en la que hubo una guerra con los escoceses, a la que el pueblo quería y respetaba, que era 6 años mayor que él y que había tenido 6 embarazos, pero de ellos solo una niña sobrevivió lo suficiente como para hacerse mayor. Y claro, ya sabéis que en esta época el tener un hijo varón para un rey es algo muy importante. Porque si no lo tiene, su hija tendría que reinar con su marido, que sería rey de su reino. Aunque eso hoy en día no ocurre, ya que el marido de la reina de Inglaterra no es rey, ni tampoco pincha ni corta demasiado. Pues bien, este Enrique VIII tenía una amante. Bueno, tuvo varias, pero bueno, vamos a hablar de esta en concreto. Ana Bolena, que por cierto tenía 6 dedicos en una de sus manos. Y se ve que le prometió al rey que si se casaba con ella, ella sí podría darle el hijo varón que deseaba. Esto a Enrique pues le pareció estupendo. Pero para poder casarse con ella tendría que anular el matrimonio que tenía con su esposa Catalina. Y por ello necesitaba una bula del Papa. O sea, un certificado de anulación matrimonial. Os recuerdo que el divorcio para la Iglesia Católica no existe, ni aún hoy en día, sino que los matrimonios se anulan, que es como si nunca hubieran existido. El Papa Clemente VII pasó de darle lo que le pedía porque tenía presiones del emperador, Carlos V, nieto de los reyes católicos, que aquí le tenemos. Chan, chan, chan. Carlos I de España y V del Imperio. Carlos V, sobrino de Catalina. Como veis, estos son sus padres, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, Juana la Loca, hermana de Catalina. Hijas, las dos, de los reyes católicos. Total, que el rey se puso muy nervioso y junto con algunos consejeros pensaron que si el papa no les hacía caso, podrían poner al rey como cabeza de la iglesia en vez del papa, y de ese modo él mismo se divorciaría de Catalina y podría casarse con Ana Bolena. Y eso fue lo que hicieron. Claro, podéis imaginaros que hubo muchos en Inglaterra que vieron esto como una salvajada, por sus convicciones religiosas católicas y porque el rey demostraba tener una jeta y ser un tirano de aupa. De hecho, esos disidentes fueron perseguidos. Incluso un gran humanista llamado Thomas More, que en España le suelen llamar Tomás Moro, él también fue perseguido y ejecutado incluso. Catalina, repudiada y hecha presa, moriría en 1536, enferma y preocupada por el futuro de su hija María. ¿Y pensáis que Enrique VIII se salió con la suya? Pues se casó con Ana Bolena, sí, pero al poco tiempo se hartó de ella y la ejecutó. Después se casaría 4 veces más, con mujeres que o bien murieron o fueron mandadas matar por él mismo. Una historia terrible y sanguinaria. Y fue así como nació la Iglesia de Inglaterra, o anglicana, que todavía hoy existe y cuya cabeza es la reina de Inglaterra. Aquí la tenemos.
Isabel segunda. Mira, no se muere, ¿eh? No se muere. En un comienzo era igual que la católica, pero años después empezó a tener algunas características de otras iglesias protestantes, aunque aún hoy se parece mucho a la iglesia católica. Y por último, hablaremos del otro gran reformador, Juan Calvino. Este era un estudiante francés que iba para cura, que tomó contacto con ideas de humanistas y de Lutero mismo, que esas ideas eran críticas con la Iglesia. Él mismo desarrolló un pensamiento religioso contrario a algunas doctrinas de la Iglesia Católica, a la cual criticaba muchísimo y consiguió que triunfaran esas ideas en la ciudad suiza de Ginebra, donde hizo un estado teocrático, o sea, en el que gobernaban los líderes religiosos. Y en él mismo se hizo el líder de la ciudad y arrasó con cualquiera que se lo pusiera, fueran católicos o incluso científicos como el español Miguel Servet. Sus doctrinas se basaban, por ejemplo, en la predestinación, que quiere decir que no importa lo que hagas en esta vida, solo los que ya están predestinados a salvarse se salvarán en el paraíso y los que no, pues no hay tu tía. Y vosotros diréis, ¿y cómo se sabe si estoy predestinado a salvarme o no? Pues bien, él decía que una de las pruebas evidentes de que tú estabas predestinado a salvarte era que tuvieras pastuki, o sea, que hubieras prosperado económicamente. Estas doctrinas se expandieron en muchos lugares diferentes porque salieron predicadores desde Ginebra por muchas partes de Europa. En Francia, donde les llamaron hugonotes, en Escocia, donde les llamaron presbiterianos, o en los Países Bajos, donde se hicieron fuertes. Muchas otras iglesias surgieron del calvinismo que continúa hasta hoy día, especialmente en Estados Unidos. Y ahora, ¿qué cosas os deben quedar claras para nuestro próximo cuestionario sobre estos temas? Pues aquí las tenéis. ¿Por qué decidió el rey de Inglaterra, Enrique VIII, separarse de la Iglesia Católica? ¿Por qué no le dio el Papa la nulidad en su matrimonio con Catalina de Aragón? ¿Dónde triunfó el calvinismo en un primer momento? ¿Y en qué consiste la predestinación en la que Calvino creía? Si no os han quedado claras estas preguntas con este vídeo, lo veis otra vez. Y si todavía no os queda claro, me preguntáis vuestras dudas aquí en los comentarios, mismamente. Que vaya todo bien y agur yogures.